¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Ariel Cóceres. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad se nos suele pasar por alto, el costo real, el costo oculto de la inteligencia artificial. Y para esto nos vamos a basar en 3 informes clave sobre su impacto en el agua. Vamos a descubrir cómo esta tecnología que parece tan etérea, tan de la nube, tiene una sed muy, muy real que está dejando su marca en nuestro planeta. A ver, pensemos en esto. Todos hablamos de la inteligencia artificial como si flotara en el aire, ¿no? Vive en la nube, ese lugar que nos suena a algo limpio, digital, casi mágico, que no ocupa espacio físico. Pero, claro, esa idea tan bonita choca de frente con una pregunta súper simple, pero muy física. ¿Cuánta agua necesita una de estas nubes para funcionar? Y les adelanto, la respuesta es, como poco, sorprendente. Ok, vamos al grano. Detrás de cada pregunta que le hacemos a un chatbot, de cada imagen que generamos, hay una realidad física con una sed enorme. Bien, para que nos hagamos una idea, una simple conversación con una IA, algo como hacerle entre 10 y 50 preguntas, se bebe el equivalente a una botella de medio litro de agua. Y ojo, esta agua no es que la IA se la tome, claro, es el agua que se necesita para enfriar los servidores gigantescos que están trabajando a toda máquina para darnos esa respuesta. Bueno, y si eso les parece mucho, agárrense. Porque si escalamos esto, las cifras son de locos. Solo para entrenar un modelo como GPT-3, por ejemplo, se necesitaron, escuchen bien, 700,000 litros de agua dulce. 700,000, o sea, lo suficiente como para llenar una piscina entera. Es una barbaridad. Y la cosa no va a mejore. La tendencia es preocupante. Miren el gráfico. Para el 2027 se calcula que la demanda de agua solo para la IA podría llegar a ser de, hasta 6.600 millones de metros cúbicos al año. Para que se hagan una idea, fíjense en la otra barra. Eso es mucho más que toda el agua embotellada que se consume en el mundo entero. ¡Impresionante! Y claro, el problema no es solo el agua. La huella de carbono también es gigantesca. Para el 2025 se espera que las emisiones de estos centros de datos lleguen a 80 millones de toneladas. Eso es lo mismo que emite una ciudad entera como Nueva York. O, si lo prefieren, más del 8% de todas las emisiones de la aviación a nivel global. Es una auténtica locura. Pero bueno, todo esto no son solo números abstractos en un papel. Esta sed digital está chocando de frente con la realidad, creando conflictos muy, muy serios en lugares que ya de por sí tienen problemas de agua. Estos centros de datos gigantes, los de hiperescala, se están construyendo justo en los peores sitios. Por ejemplo, en Arizona, en plena sequía histórica. O en Querétaro, en México, donde se llega a desviar agua potable para enfriar servidores. E incluso en el Reino Unido, que se enfrenta a proyecciones de un déficit de agua masivo en los próximos años. Y la cosa se pone aún más tensa. En el Reino Unido, por ejemplo, declararon a los centros de datos como infraestructura nacional crítica. ¿Qué significa esto? Pues algo muy fuerte, que legalmente, en caso de una sequía, las empresas de agua podrían verse obligadas a darle prioridad a los servidores antes que a las casas de la gente. Imagínense el dilema. Esto lo resume muy bien Donald Campbell, de la organización Foxglove, que dice algo así como, esto es una prueba más de que el público está pagando la factura ambiental de algunas de las empresas más ricas del mundo. Bastante directo, ¿no? Ok, el panorama es complicado, así que la pregunta es obvia. ¿Y qué está haciendo la industria para arreglar este lío que ha montado? Vamos a ver si la tecnología puede resolver un problema que ella misma creó. A ver, una de las claves está en cómo se enfrían estas máquinas. Lo tradicional eran las torres de evaporación, que son súper ineficientes. Pueden llegar a perder hasta el 80% del agua en el aire. Ahora se están moviendo hacia sistemas de refrigeración líquida de circuito cerrado. Esto es mucho más inteligente, porque enfrían los chips directamente sin necesidad de evaporar tanta agua. La reducción del consumo es brutal, de entre un 31 y un 52%. Y por supuesto, los grandes jugadores de la tecnología han salido a decir que están en ello. Microsoft, por ejemplo, habla de diseñar centros de datos de evaporación cero. Meta se compromete a hacer agua positiva para 2030, o sea, devolver más agua de la que consume. Y Google está invirtiendo en proyectos para reponer el agua en las zonas donde opera. Son promesas grandes, sin duda. Pero aquí viene el gran problema. Todo esto suena muy bien, pero choca con un muro enorme, la falta de transparencia.
La realidad es que solo 2 de cada 5 operadores de centros de datos realmente miden y publican cuánta agua usan. Y claro, sin datos fiables, ¿cómo vamos a saber si las soluciones funcionan o cuál es la verdadera magnitud del problema? Y con esto llegamos al fondo del asunto, porque al final esto no es solo un problema de ingenieros y de tuberías, es un dilema ético, uno que nos obliga a pensar en cuáles son nuestras prioridades como sociedad. Aquí está la encrucijada, en una frase. El conocimiento es vital, pero el agua es indispensable para la vida. Es una paradoja, ¿no? La IA nos promete optimizar el mundo, pero para poder hacerlo, está consumiendo a un ritmo acelerado el recurso más básico que necesitamos para que ese mundo exista. Así que nos queda esta pregunta flotando en el aire, una pregunta clave para nuestro futuro. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la seguridad hídrica de muchísima gente por tener una computación cada vez más y más rápida? Piénsenlo, porque la respuesta que demos como sociedad va a definir el mundo en el que viviremos mañana.